Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Démosle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Que somos bendecidos, una bendición siempre compartir la palabra del Señor. Y bueno, hoy traemos el Santo Evangelio, lo tenemos en San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Dice: los discípulos de Emaús, del pueblecito de Emaús. Bueno, Emaús. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavarlo en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que libertaría a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. Al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, y que el Mesías padecería para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino
y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Termina diciendo que los dos discípulos de Emaús dice que lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Vea, entonces es una enseñanza muy hermosa, porque realmente los verdaderos seguidores de Jesús, los que decimos que lo reconocemos en la Eucaristía, al partir el pan, al compartir la mesa con el Señor, lo reconocemos como nuestra fuente de vida, porque Jesús dijo: quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y mira aquí cómo nos termina diciendo: ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vean, una enseñanza muy real, verdadera. No hay otra comida más deliciosa que dé vida eterna como el pan de vida, la Santa Eucaristía. Bueno, vamos a sacarle la reflexión. Y bueno, vemos dos discípulos. Cuando lincharon a Jesús, se desparramaron todos. Vean, entonces ese pueblo dice que estaba, el pueblo de Emaús, ese pueblecito estaba a 12 kilómetros de Jerusalén. Subieron primero del pueblecito a Jerusalén, subieron y andaban con Jesús, vieron todo lo que hizo. Incluso aquí están diciendo ellos mismos que era reconocido por Dios por sus palabras, pero también por sus obras, porque Jesús lo que hablaba lo ejecutaba. Por eso era poderoso en palabras y obras. Entonces vea la enseñanza tan enorme. Era reconocido por Dios y también por todo el pueblo. Vea, realmente, pero Jesús no cabía allí, porque ellos se adueñaron de la llave del saber, como dice Jesús, y por eso no quisieron crucificar al Señor. Bueno, dice aquí: aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. El mismo día, oiga, no se esperaron nada, hermanos. El mismo día, como Jesús no le resolvió, como creyeron que él, aquí ahorita vamos a encontrar, se hicieron como hoy en día muchos predican a otro Jesús, hermanos. Eso dice, eso está escrito. Muchos predican a otro Jesús, dice San Pablo, no como el que les predicamos nosotros, Por eso les predicaron a otro Jesús. Esperaban de Jesús que él libertara al pueblo de Israel, y como lo colgaron, se desanimaron totalmente. Y dice, el mismo día, vea, aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigieron al pueblecito llamado Emaús. Primero estaban en lo alto, en Jerusalén, en la montaña, en la cima, esperando la victoria de Jesús. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Cuando lo cuelgan ese mismo día, no esperaron más. Ese día totalmente se desaniman y se regresan. Ahora van de bajada, ahora retroceden, ahora van para atrás. ¿Y cuántos hermanos estamos así? ¿Cuántos estamos así?
porque no salen las cosas como yo digo, como yo pienso. ¿Por qué? Porque a muchos predicadores realmente les presentan a otro Jesús, no al Jesús de la Biblia, y les pintan pajaritos realmente, y no es así, hermanos, no es así. Jesús viene a que a que te enseña y me enseña que pongas la mejilla. Jesús nos enseña a perdonar. Jesús viene a libertar el pueblo, pero no a espadazos, no con guerras, sino con el amor, con la obediencia. Viene a derrotar al enemigo. Y aquí los discípulos se regresaron, dijeron, aquí no hay nada que hacer. Vean, como a 2 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Vean de qué iban hablando. Todo lo que había ocurrido, de eso iban hablando. Ajá. No, pues dijeron que viniendo a la iglesia todo me iba a ir bien. Me dijeron que viniendo al retiro todo se iba a solucionar. Y llego a mi casa y está de patas para arriba. Me están esperando con el sartén. Y llego a mi casa y hay un desastre. Y me dijeron, vamos al retiro para que Dios componga tu familia. Vamos al retiro para que todo camine bien. Para que ese trabajo que estás buscando vas a tener un trabajazo. Para que toda la economía se mejore en tu hogar. Vamos al retiro, vamos a buscar de Dios. ¿Y qué pasó? No hay resultados. Y vea, viene usted desanimado. ¿Y quién es el culpable? Todos los que están predicando pura mentira, hermanos. Realmente Jesús dijo, tomen la cruz, el seguidor mío, tome la cruz de cada día y venga detrás de mí. Porque el que quiera salvar su vida, Jesús no la quiso salvar, Él la entregó para ganarla. Pero el que quiera salvar la vida de nosotros la va a perder. Y el que la sacrifique por mí la va a ganar. Vea, entonces hay muchos predicadores realmente que están predicando el puro dinero, puros bienes, y realmente cuando nos topamos con la verdad, nos pasa a los de estos 2 discípulos, nos vamos bien desanimados, hermanos. Creo que tenemos que ser sinceros. Hay que hablarle a nuestros hermanos, nuestras hermanas, la verdad de las cosas, con qué se van a topar, para que se prevenga, para que estén prevenidos, para que no se lleven decepciones, hermano. Porque muchas de las veces les pintamos a un Dios que te va a llenar tus bolsillos, te va a llenar todo, y realmente no, te va a dar la fuerza y la gracia y la capacidad para que lo sigues, para que entregues tu vida como Él la está entregando, hermano. Vea, mientras conversaban y discutían, iban conversando y discutiendo, anduvimos perdiendo el tiempo. Mira, Jesús en persona se les acercó. Jesús en persona se les acercó, hermanos. Mira, esto es grandioso. Se les acercó en persona. Así es que no vas caminando solo. Aquel hermano y aquella hermana que piensa que va caminando sola, jamás, hermano. Jesús va con nosotros. Jesús es nuestro compañero de camino. Muchas veces no experimentamos su compañía, su presencia, porque no le damos gracias, porque no somos agradecidos, porque no sabemos que está con nosotros. Mire, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, hermano. Se puso a caminar con ellos. Jesús va caminando contigo, hermano, contigo, hermana. Nunca te va a dejar caminar solo. Jesús va siempre a la par contigo, hermano. Realmente, Él te va a acompañar en toda prueba. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Ajá, pero muchas veces no sabemos que va con nosotros, no nos damos cuenta que es nuestro compañero. Pero realmente no vas caminando solo, hermano. Mira, se te acerca para sacarte plática, a ver qué piensas, a ver qué opinas de lo que ocurrió. Porque para muchos, hermano, todos los que vieron aquellos, incluyendo a esos 2 discípulos, cuando vieron que condenaron a Jesús, cuando vieron que Jesús terminó ahí en la cruz, dijeron, vámonos, porque esto no. Vean
vean los pensamientos. Y realmente allí estaba la victoria. En la debilidad, en la obediencia estuvo la victoria. Cosa que no se puede ver ni entender con los ojos físicos, hermanos. Solamente con lo espiritual se puede vencer. Y se puede ver, vea. Se puso a caminar con ellos. A caminar con ellos, dice. Dice, él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Oiga, se detuvieron y parecían muy desanimados. Hermano, ¿y quién nos desanima? Hay gente que nos desanima por lo mismo que yo les decía. Nos desaniman porque primero unos nos pintan una cosa y cuando usted se topa con la realidad que tiene que perdonar, que tiene que ayudar, que tiene que apartar tiempo para Dios, que tiene que levantar al caído, que tiene que perdonar a aquel que le ha ofendido, hermano, se desanima totalmente. Vea, porque es realidad. Sí, se va a topar con la realidad, entonces es cuando se desanima uno. Pero por eso, hermanos, yo les hablo con la verdad, hermanos. Dios no nos dice que nos va a llenar todo. Te promete que no te va a faltar nada, te va a dar la vida eterna, pero tenemos que morir con Él. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que sacrificarnos con Él. Vea, lo demás le va a venir por añadidura, pero no pida la añadidura. Todo sacrificio trae una recompensa. Miren qué dice. Parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe, que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Y cómo le decimos a Jesús? Señor, todos se dan cuenta de mis sufrimientos, todos se dan cuenta de cómo estoy pasándola, todos se dan cuenta de mi enfermedad, de todo lo que estoy pasando, menos tú, Señor, ¿a dónde estás? Es lo que le están diciendo. Tú eres el único que no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y cuánto le salemos a decir al Señor y a reprocharle? Señor, tanto tiempo que te estoy pidiendo y mira, parece que no te das cuenta. Cuánto tiempo te estoy diciendo que me soluciones, que me levantes de esta cama, que me soluciones mi matrimonio que está para desbaratarse, que no tengo trabajo ni tengo que comer. Eres el único que no se da cuenta. Todos aquí mis vecinos saben que estoy en la miseria, en la ruina, y eres el único que no se da cuenta. Oiga, Dios lo sabe todo, hermano. Aquí es lo están diciendo, lo estoy traduciendo. ¿Cómo eres el único peregrino que no sabe lo que ha pasado? Vea. Les preguntó, le contestó, ok. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? Les preguntó. Le contestaron. Todo el asunto de Jesús el Nazareno, oiga, era un profeta poderoso en palabras y obras. Y entonces, ¿por qué se regresaron, hermano? Porque no salieron las cosas como nosotros pensábamos, como nosotros creíamos, hermanos, porque nosotros, para mostrar que somos poderosos, nosotros tenemos que aplastar a los demás. Y como Jesús no vino a aplastar a nadie, entonces se equivocaron. Pensaron que lo habían derrotado, hermanos. Vean, era poderoso en palabras y obras. Dice, reconocido por Dios y por el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Nos detenemos allí. Cuando no salen las cosas como nosotros pensamos, renegamos de Dios. Vean el retrato hablado de cada uno de nosotros. Cuando no salen las cosas, dice que era poderoso en palabras y obras, reconocido por Dios. Es cuando nos está dando, cuando nos está yendo bien. Decimos, es poderoso mi Dios. En palabra, su palabra es la ley realmente. ¿Y cuánto decimos?
pero cuando no sale, cuando las cosas como nosotros pensamos, renegamos de Él, hermano. Cuando falló, dice, no, pues no se sanó, se murió, no sanó. ¿Qué pasó allí? Renegamos, hermanos, porque nosotros pensamos que vemos más que Dios, hermano. Nosotros no vemos más que Dios. Dios ve todo el tiempo, lo pasado, lo futuro y lo presente. Dios ve claramente. Nosotros somos los que no vemos. Y por eso, mire, dice, vea que dice, renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavarlo en la cruz. Vea, nosotros pensábamos que él sería el que libertaría a Israel. Oiga, vea, se hicieron una idea de ellos. Jesús nunca les prometió nada, hermanos. Aquí está el problema, aquí lo hallamos, que nosotros nos hacemos un Dios a nuestra manera, pensamos por el Señor. Pedro le dijo, ni Dios te quiera que te pase esto, y le dijo, Satanás, ponte detrás de mí, es decir, tú no estás por encima de mí, el que sabe soy yo, tu opinión no cuenta, ponte detrás de mí. Vea, nosotros pensábamos que Él sería el que libertara a Israel, y claro que viene a libertarlo, viene a dar la libertad, porque libre es el que está en gracia. Esa es la libertad, hermano y hermana, que Dios te da el día de hoy. Jesús te liberta, porque dice que el que está en pecado es esclavo del pecado, y dice, si yo los hago libres, serán libres. Entonces Jesús viene a libertar con la gracia, con el amor, entregándose en la cruz, vino a libertar a Israel. Y ellos pensaban que los tenía que aplastar a Roma, a los romanos, los tenía que linchar. Pensaban que esa era la libertad, y Jesús no. Vino a liberarnos de la muerte y del pecado, muriendo en la cruz. Vea, pero esa es la manera de Dios, no es a nuestra manera. Nosotros creíamos, vea, entonces tú no puedes pensar por la otra persona. Como un día iba yo manejando y me agarró la luz amarilla y yo me quise parar. Y detrás de mí venía uno muy encarrerado que me anda golpeando a mi carro y se baja bien enojado. Dijo, yo pensaba que tú te la ibas a llevar. Le dije, Señor, usted no piense por mí. Fíjese lo que va haciendo, fíjese. Entonces usted no puede pensar por la otra persona. Nosotros pensábamos que Él iba a libertar a Israel. Y claro que la libertó, porque al entregarse Él en la cruz nos hizo libres del pecado, hermanos. Esa libertad habla el Señor. Bueno, seguimos. Dice, y clavarlo de la cruz. Nosotros pensamos que Él sería que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Oiga, a Jesús no lo vieron, pues se convencieron que ya no estaba en el sepulcro porque había resucitado. Entonces Él les dijo, oiga, que poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo. Verá, el corazón de nosotros es lento para entender. Vea, porque Jesús les habló en todo el evangelio, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, lo van a maltratar, lo van a condenar a muerte y 3 días después va a resucitar. Les estuvo, dice y dice, hermano, y no entendieron nada. Vea. Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, que el Mesías padecería para entrar en su gloria, y les interpretó todo
lo que decían las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Oiga, les mostró las Escrituras, les mostró las Escrituras. Es que allí estaba todo lo que le iba porque todos desde Moisés, los profetas hablaron de Jesús y con él se está cumpliendo. Vea cómo es importante la Escritura, hermanos. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como si quisiera seguir adelante, oiga. Pero ellos le insistieron diciéndole, quédate con nosotros. Oiga, su petición de los dos hombres, quédate con nosotros. Y realmente es lo que hizo Jesús. Se quedó, porque si usted le dice quédate, Jesús quiere tu permiso para quedarse en tu corazón, Es lo que Dios está esperando, que usted le dé permiso para entrar en su corazón. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Dice, entró pues para quedarse con ellos. Vea. Por eso Jesús nos está acompañando toda la vida, hermanos. Imagínense cuando lo comulgamos, Dios quiere permanecer siempre con nosotros, pero a veces contaminamos, lo vamos contaminando, hermanos, a medida que nos vamos cayendo en el pecado. Realmente después cuesta confesarnos y volver y seguir, porque esto es así es, hermanos. Mira, mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió. Está hablando ya de la Eucaristía, hermanos. Y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Oiga, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero hay muchas personas, hermanos, que todavía tienen los ojos cerrados y no lo han visto en la Eucaristía. Porque ven el pan, ven la materia, pero la materia sigue siendo materia, solamente cambia la sustancia, hermano. Por eso se llama transustanciación, porque cambia la sustancia, la materia sigue siendo el pan, sigue siendo la hostia, pero cambia la sustancia, hermanos. Y como muchos ven así, no creen que está allí en cuerpo, alma y divinidad. Muchos no creen. Dice, pero estos lo reconocieron, al partir el pan. Se les abrieron los ojos, Vean lo que dice, hermanos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pidamos la gracia a Dios para tener vida eterna, para que se nos abran los ojos, hermano, y reconocer a Jesús que se quiso quedar en la Eucaristía por dos cosas, porque tiene todo el poder y porque tiene todo el amor. Se quedó ahí con nosotros, hermano, Pero él desapareció, vea que desapareció, no se ve el cuerpo, ni la cabecita, ni la cara. Él desaparece y se queda allí en la Eucaristía. Dice, pero él desapareció. Y vea, allí está. Solo el que tiene fe, el que se le abrieron los ojos, hermano, pidamos la gracia. Quien no comulga todavía, pida la gracia y le vamos a ayudar a pedir la gracia para reconocerlo en la Eucaristía, hermano, porque es la que te va a dar vida eterna. Dice, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Oiga, ya regresan otra vez. Se habían regresado desanimados al pueblecito y cuando lo reconocen otra vez, regresan al templo, hermanos, porque es lo que Dios quiere. Y cuando usted lo reconoce, se va al templo, porque ahí se encuentra a través de los sacerdotes que nos lo dan cada 8 días o cada que hay misa, ahí nos lo dan. Dice que se regresaron a Jerusalén, hermano. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11, oiga, sus apóstoles, que representan los sacerdotes y los de su grupo. Esto les dijeron, en verdad, oiga, en verdad el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte
contaron lo sucedido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esto está muy claro. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan, hermanos. Dios quiere alimentarnos. La vida, hoy la vida es un caminar. La vida es un peregrinar y nosotros nos tenemos que alimentar. Jesús dijo, siento compasión por esta gente. Hace 3 días que me siguen y no han comido y temo que se desmayen por el camino. Hermano, tenemos un caminar día a día y la Eucaristía, créale a Dios, hermano. Créale a Dios, el único alimento que te va a sostener, el único alimento que te va a dar vida eterna. Jesús dice que el que lo coma lo va a resucitar el último día, hermano. Porque el que no comulga es como el que va al restaurante y le traen el menú, lo lee lo que hay y después se llevan el menú y no come. Y es lo que le pasa cuando dan las lecturas, es el menú que le están leyendo. Pero si no comulga, hermano, entonces necesariamente comulgar el cuerpo de Jesucristo. Bueno, les dejo con el Santo Evangelio. Pasen un día bendecido. Que el Señor de la paz les siga bendiciendo siempre. Siempre mis oraciones y yo en las de ustedes, hermanos y hermanas, sigan orando por mí. Les pido que se suscriban, le den like, compartan y comenten. Dios les bendiga.